Coloides y cristaloides en trauma. En cuanto al comportamiento de los líquidos a nivel corporal y la variación etaria, podemos ver que el neonato tiene una mayor cantidad de líquido o agua corporal total versus el anciano, y como también el comportamiento de los aniones y cationes a nivel intracelular varía, y como estos tipos de comportamientos fisiológicos pues los debemos tener en cuenta para las terapias de líquidos. El principio de Starling nos habla de cómo la presión oncótica en relación a la presión hidrostática tanto a nivel intravascular como intersticial nos va a favorecer la migración del volumen del espacio intravascular al intersticial y viceversa. Tener en cuenta como componente asociado a este mecanismo el glicocáliz, una capa a nivel endotelial, la cual nos va a favorecer la manutención de la presión oncótica a nivel intravascular y nos va a favorecer evitar la migración de macromoléculas al espacio intersticial. El acúmulo de líquido a nivel del espacio subglicocalicial, y como esto nos puede favorecer la integridad de esta capa glicocalicial, nos puede favorecer la terapia de líquidos, y como el exceso de la misma o los estados proinflamatorios nos va a favorecer un estado deleterio del paciente. Podemos ver una gráfica en la cual se ven los componentes del espacio glicocalicial y cómo el daño de las mismas nos va a favorecer la migración de leucocitos al espacio endotelial, la agregabilidad plaquetaria, con lo cual nos va a favorecer un estado protrombótico y una migración de líquido a nivel intersticial. En cuanto a la presión oncótica, hay que tener en cuenta que la presión osmótica total debida a los coloides es favorecida por este tipo de moléculas, las cuales son descritas como mayor de 65.000 kilodaltons, y nos va a favorecer el aumento de líquido a nivel intravascular. Todo esto para favorecer un espacio estrecho en el cual debemos tener un volumen intravascular óptimo que nos asegure el aporte de oxígeno a nivel tisular, sin favorecer el edema de los tejidos, con lo cual se va a disminuir el aporte del mismo o la hipoperfusión asociada al poco volumen intravascular. Y como la relación de este volumen nos va a favorecer una mayor o menor respuesta al volumen infundido según esta tabla de Starling, y como el volumen estresado o volumen efectivo nos va a variar en cantidad según lo encontremos en esta gráfica. Siempre teniendo en cuenta el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno, y como las variables diferentes que podemos tener a nivel perioperatorio nos pueden favorecer el mayor o menor consumo. En cuanto a los cristaloides y soluciones balanceadas, básicamente tratando de simular el plasma, los compuestos plasmáticos, podemos ver las composiciones de las mismas, pero en esta gráfica nos muestra cómo la solución salina normal se ha asociado a mayor acidosis metabólica, mayor tasa de transfusiones, por lo cual nos va a favorecer o se nos tiende a favorecer el uso de soluciones balanceadas sobre la solución salina en este caso. En esta gráfica podemos ver cómo efectivamente esa solución salina nos puede llegar a producir una acidosis hiperclorémica, disfunción renal y disfunción inmune, versus los otros tipos de cristaloides que nos van a favorecer la coagulación, coagulopatía dilucional y pues el exceso de líquido a niveles del espacio extravascular, con lo cual nos va a favorecer también complicaciones. Es por ello que los excesos de líquido nos pueden llegar a producir un aumento en la mortalidad en los pacientes críticamente enfermos, como se ve en este estudio. Es por ello que debemos tratar de tener estrategias para disminuir ese exceso de aporte de líquidos, con lo cual nos va a favorecer la disminución de edema a nivel tisular y el mejor aporte de oxígeno. Es por ello que la solución hipertónica, como su mecanismo
de migración de líquido hacia el espacio intravascular queda interrogado como herramienta para los pacientes en trauma, pero en este caso podemos ver que pues a pesar de esa teoría no ha mostrado significativamente supervivencia en pacientes tratados con solución hipertónica. En cuanto al uso del coloide, pues el coloide en el cual disponemos más es la albúmina, la cual por sus componentes farmacocinéticos nos va a favorecer una mayor estancia a nivel intravascular, con lo cual nos va a favorecer la disminución de aporte de líquidos para mantener un volumen efectivo a nivel intravascular. La diferencia entre la albúmina y el hidroxietil stars, pues en este caso el 130.4, nos va a ver una diferencia en cuanto a su distribución en el tiempo y cómo va a tener un mayor o menor favorecimiento del volumen efectivo. En este caso podemos ver una comparación entre la solución salina isotónica y el lactato de Ringer y la albúmina tanto al 5 al 25 y el hidroxietil estar 130.4 para la expansión de 1 litro de volumen, y cómo la variación de esta misma cantidad de aporte de líquidos nos va a favorecer una cantidad de expansión diferente. Esta gráfica pues básicamente tratando de comparar las propiedades farmacocinéticas de la albúmina y el hidroxietil stars, y como un peso mayor de 65.000 kilodaltons en los mismos, pero en el caso del hidroxietil stars tenemos una mayor duración a nivel plasmático de su efecto. La albúmina en inicio, según este artículo, nos favorecía un aumento de la mortalidad en aproximadamente el 6%. Después se desvirtuó con este otro artículo en el cual el uso de la albúmina disminuía mortalidad asociada a los pacientes admitidos en UCI. En cuanto al hidroxietil stars, los altos pesos moleculares y la baja tasa de sustitución molar se pensó que era la causa en la cual se asociaba mortalidad asociada a terapia de reemplazo renal, pero pues al tratar de disminuir ese peso molecular y tasa de sustitución molar, pues no se ha visto una mejoría en esa tasa de reemplazo renal. Esta es básicamente una gráfica que nos trata de resumir cómo se han probado estos diferentes metaanálisis, en el cual podemos ver que la comparación entre hidroxietil stars y solución salina, la mortalidad a 90 días pues ha sido similar en cuanto al hidroxietil stars y solución salina. En cuanto al estudio Crystal del 2013, la comparación coloides-cristaloides ha mostrado una mortalidad similar, pero pues nos deja la interrogante este estudio Crystal, en el cual podemos ver que posiblemente haya una menor mortalidad en el grupo de pacientes con coloides a 90 días, pero sin diferencia estadística significativa. La Sociedad Europea da una recomendación para la suspensión del hidroxietil star, debido a que, a pesar de que hay unas recomendaciones específicas únicas para el manejo, para el aporte de líquidos con hidroxietil stars, se siguió la administración de este tipo de componente en otras indicaciones, con lo cual se favorecía la terapia de reemplazo renal y por ende la morbilidad en el uso de esta sustancia, por lo cual se hace la recomendación de la suspensión de la misma, comercialización de la misma en la Unión Europea. En cuanto al análisis para mirar si los coloides o los cristaloides son mejores en cuanto al paciente críticamente enfermo asociado quirúrgicamente, pues no hubo un incremento en la mortalidad con el uso de coloides, pero el subgrupo de los coloides sí tuvo un riesgo asociado a mayor injuria renal, observada solo en pacientes con sepsis. Y en este estudio, pues en el que nos trata de comparar albúmina, lactato de Ringer y hidroxietil stars, pues vemos como la transfusión fue mucho menor con el lactato de Ringer y mucho mayor con el hidroxietil stars, versus el balance positivo que podía llegar a tener las mismas. Vemos un balance positivo mayor con el lactato de Ringer versus los coloides.
Muchas gracias.